Hola, buenas noches. Bueno, vamos iniciando en esta ocasión con un tema. Volvemos luego de una semana de ausencia. Hace realmente 15 días habíamos hecho la última donde habíamos hablado en torno al racismo. Un tema sobre el que ahora volveré a comentar algo. Espero que tengan una muy buena noche y que continuemos en medio de toda esta situación tan difícil, pero alistándonos también para lo mejor, ¿no? Para que vengan nuevas cosas y nos preparemos para que comience el mundo a cambiar y hacer otra serie de cosas. Hola, va el primero que se va uniendo. Ignacio, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Qué gusto saber de usted, Ignacio. Qué chévere verlo por acá. Mónica, su esposa, ya me había comunicado que estaban pendientes y que iban a estar por aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. He estado haciendo, les informo a Ignacio y a su esposa Mónica, que hace unos meses atrás he comenzado con estos jueves temáticos. Dimos una semana de descansito, pero volvemos acá. Y vamos a continuar con un tema muy interesante para todos. Hola Camilo, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Hola Lila, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido en Cali? Qué bueno verte y cómo te extraño por acá. Listo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las sectas. Y me llamó mucho la atención. Al principio tenía serias dudas de trabajar el tema, porque tengo muchísimos en lista. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de la religión y la espiritualidad, que va a ser abordado, por supuesto, desde la perspectiva antropológica. Y nosotros, pues aquí en este programa lo que quiero hacer es que todos los que lo estemos viendo tengamos, a partir de los elementos que voy a dar aquí, algunas consideraciones de orden científico, como lo vamos a trabajar, pero también que eso involucre, por supuesto, nuestra comprensión en términos de lo humanístico, de lo que hay detrás y de lo que implica para la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenía muchas dudas de si tratar o no el tema, porque esto lo había hecho cerca del año 2003 y pensaba que de pronto podría estar un poco desactualizado o que de pronto podría ya no tener el mismo interés que hace algunos años. Y sin embargo, no, vi que hubo mucho interés, bastantes respuestas y bastantes comentarios. Hola Isaac, un saludo, qué bueno verte por acá. Entonces me llamó mucho la atención que hubo bastantes comentarios y muchas personas me comentaban y me decían que qué interesante, que estaban pendientes, que querían estar aquí listos y atentos a escuchar este programa de hoy. Bueno, espero que a todos les guste porque hay mucho por trabajar en cuanto a las sectas. Como yo les decía, esto es un tema que había trabajado cerca del año 2003 en el quinto semestre de antropología e incluso quise llegar a dedicarme a él como mi trabajo de tesis de grado. Pero bueno, por diferentes circunstancias yo ya desde el principio tenía que lo que quería hacer. Sin embargo, lo seguí trabajando en algunos cursos. Muchos de esos textos fueron muy bien vistos, tuvieron una alta calificación, pero lo interesante es que seguí desarrollando paralelamente con mi trabajo de grado el interés por eso. Y en términos ya etnográficos, en términos de recoger datos, llevé a trabajar de manera muy específica a determinados grupos, de los cuales, por supuesto, seguí buscando mucha información al respecto, pero tres en particular son los que, digamos, entre comillas, me he llegado a especializar y trabajar de manera mucho más atenta, al punto pues de recoger incluso gran parte de su literatura y de conocer muy bien las afirmaciones de sus líderes, y estoy muy pendiente de esa información que hay en torno a ellos. ¿De qué grupos estoy hablando? Estoy hablando de los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los Hare Krishna y de los Testigos de Jehová en especial. Y esto lo digo porque aprovechaba la ocasión de que durante esos años hubo una explosión y un gusto de muchas personas por este tipo de movimientos, y yo aprovechaba y hacía mis incursiones de antropólogo y me iba a meter en las reuniones y tomaba notas y preguntaba qué era lo que creían, por qué pensaban así, qué les llamaba la atención, qué hacía que se volvieran y pensaran de esa manera. Hola David, te vas uniendo, saludo gigante. Eh, y aquí ya recibo el saludo de Ignacio. Hombre, qué chévere saber de vos, Ignacio, qué bueno. Y que todo esté muy bien.
con tus niños, que ya veo que están muy grandes. Luisa, hola, un gran saludo, qué bueno una vez más que estés por acá y que esta ya se vuelva parte de tu, pues en la medida de lo posible, de tu rutina. Bueno, entonces el tema de las sectas es muy grande, se puede abarcar de muchas maneras y una de las conclusiones a las que yo quiero llegar y sobre la cual yo he hecho y he trajinado muchísimo y he trabajado bastante y he leído lo suficiente, es llegar a una conclusión y es la siguiente. Después voy a ampliar un poco hacia el final esa conclusión. Y es que en realidad las sectas, o lo que llamamos nosotros sectas, es una forma de organización humana que básicamente es prácticamente una forma nocional de acción colectiva. ¿Ya? Y esto lo digo porque muchas veces se le ha querido matizar y darle ciertos términos eufemísticos que son tan de modas ahora para no herir susceptibilidades. Entonces se habla de nuevas religiones, de nuevos credos, de religiones paralelas. Y son términos que suenan muy bonitos y todo, pero en realidad la palabra secta, por más que suene peyorativo, en realidad, como lo voy a demostrar, no lo es. Y es un término que sigue funcionando y es tremendamente operativo para dar cuenta de la manera en que ciertas agrupaciones de orden religioso o que tienden a lo religioso se organizan en torno a una serie de pensamientos y doctrinas que solidifican el grupo y hace que la gente opere con determinados sistemas de comportamiento. Este tipo de organización no se va a presentar, por supuesto, en otras áreas, en tipo económica, familiares, organizaciones deportivas. Y por eso yo lo que postulo es que básicamente las sectas son un sistema de organización que es nocional dentro del comportamiento colectivo humano. Y por eso para mí es parte del estudio de las acciones colectivas humanas. Término que a propósito de la acción colectiva estuve trabajando por bastantes años en un curso en comunicación social y es un curso que a mí me ha gustado mucho porque me ha permitido desarrollar muchas de las ideas que he pensado y que he tratado a partir de toda la literatura y de toda la experiencia que he leído en términos de hacer etnografía y de anotar todo el tiempo información que recojo de la gente. Y me llevó a trabajar este tema y a entenderlo de una manera muy interesante. Entonces, eso es lo que vengo a exponer ahora y espero que también surjan preguntas de parte de ustedes para entender por qué se hace. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Cuando hablamos de las sectas, ¿de qué realmente estamos hablando? ¿Ya? Como les digo, es un término que para algunos suena peyorativo, pero cuando ahorita que lo examinemos vamos a dar cuenta que tenemos que reivindicarlo de cierta manera, pero también darle una afinidad propia para un sistema de acción colectiva en la que se opera de una manera monolítica frente a una serie de ideas y se reacciona frente a una serie de comportamientos o se genera una serie de comportamientos. Mucha atención, porque si bien nosotros aquí en esta exposición para ustedes yo voy a hacer un énfasis en los aspectos religiosos o de corte espiritual que hay en los grupos sectarios, en realidad las sectas pueden surgir también en partidos políticos, pueden surgir también en sistemas económicos, pueden desarrollarse incluso en posturas literarias o intelectuales o pseudointelectuales, como se pueden ver muchas veces y como ciertamente Jorge Luis Borges llamaba a ciertos partidos literarios o a ciertos géneros literarios, las llamaba sectas, ¿no? Porque en últimas pensaban que había un solo método o había que definir la literatura bajo unos aspectos únicos y comportarse en consecuencia así. Sin embargo, por supuesto, me imagino que cada uno de ustedes estaban pensando en términos religiosos y por supuesto eso es lo que yo haré y me iré hacia ese punto. Definiré o trabajaré o intentaré mostrar cómo esto se afianza y se da en el aspecto religioso. Pero no olvidemos, puede desplazarse a cualquier otro ámbito. Cualquier colectividad que presente ciertos rasgos que vamos a hablar, por ejemplo, un sistema piramidal, seguir a un líder de manera unificada y casi sin criterio y con pérdida y anulación no solo de la voluntad, sino de la crítica y el seguimiento casi que a pie juntillas de ciertas enseñanzas.
y también implicando una forma de cerrarse a la exterioridad del mundo y manejar un lenguaje que comience a ser excluyente, estamos hablando ante un fenómeno sectario, ¿ya? Y eso es bien interesante porque, como les digo, no solo se presenta en el ámbito religioso. Ahora bien, ¿por qué a mí? Voy a hablar un poco, también siempre lo he mencionado desde la perspectiva personal, siempre me han interesado estos temas. Bueno, como antropólogo, digamos que yo ya investigaba esto incluso en los años del colegio. Yo en el año 10º y 11 me iba a diferentes grupos religiosos me acercaba para conocer qué pensaban, qué hacían, qué creían. Y eso me llevó a recopilar mucha información en una serie de cuadernos que yo llegaba a tener. Mucha información que recogía y me acercaba a sus doctrinas. Entonces me llamaba mucho la atención la manera en que ciertas ideas, al una vez ser aprendidas por unas personas, sin importar muchas veces si esas doctrinas eran creídas, si eran acertadas o no, cómo eran aceptadas por las personas y de algún modo eso modificaba el plan de acción cotidiano y a largo plazo de las personas y de aquellos que eran adeptos a estas creencias. Entonces estudié grupos como los gnósticos, los neognósticos, porque no son los gnósticos de la antigüedad, sino los creyentes de la doctrina del señor Samael Aun Weor, o también estudié, por supuesto, a los mormones, acá en la ciudad de Popayán, en las dos ramas. Llegué incluso a tener personas muy buenos amigos allí en el grupo. Siempre me quisieron convencer, nunca lo lograron. Pero lo importante es que entendía por qué la gente creía. Y que cuando entendían no lo hacían por ser algo malo o por creer idioteces, voy a decirlo así explícitamente, o por creer cosas que estaban más allá de la lógica, sino porque en efecto había una forma de relacionarse y de trabajar colectivamente. Y había muchos jóvenes, personas que estaban en ese momento más o menos de mi misma edad, que en el hecho de estar frente a su grupo, en el hecho de estar frente a esa colectividad, muchas veces suspendían no solo la crítica, sino que además matizaban, digamos, algunos elementos lógicos para poder continuar dentro de su sistema de creencias. Yo mismo, de hecho, también con unos amigos estuvimos muchos años en un grupo y era muy gracioso ver cómo la evolución de nosotros se fue dando y cada uno fue desarrollando sus creencias hacia diferentes ángulos. Sobre todo porque, a diferencia de otras colectividades, nosotros teníamos un espíritu no solo muy crítico, sino que estábamos pensando en otra serie de cosas. Y lo llamativo es que cuando yo veía en paralelo las otros grupos y otras religiones, las doctrinas de estos movimientos que se suelen llamar sectarios, digamos que confinaban y reducían la acción de estos grupos, de estos jóvenes, determinando muchísimo qué es lo que iban a pensar y qué iban a hacer. Y por supuesto, llegando incluso a perfilar qué es lo que qué es lo que tenían que hacer a futuro. ¿Ya? Muchos de los jóvenes que pertenecían, por ejemplo, a los mormones ya sabían que tenían que casarse, ya sabían que tenían que irse a Estados Unidos, ya sabían que tenían que ser misioneros. O, por ejemplo, algunos de las personas que tenían, que eran testigos de Jehová, a las cuales yo entrevistaba, jóvenes y también mayores, ellos de manera muy concreta y muy específica ya tenían un derrotero muy bien planeado en torno a las exigencias que, digamos, su religión o su organización más bien tenía para ellos. Entonces uno ya sabían que iban a ser proclamadores, que iban a hacer un servicio. Mientras que nosotros no, digamos, nosotros en el colegio y en la época de la universidad estábamos con un mapa muy abierto frente a las posibilidades y no hacíamos una evaluación de ese tipo, sino que vivíamos semana a semana, día a día, y digamos que eso permitió de algún modo explorar mucho ese periodo de la juventud. Ahora bien, en ese contraste de ver un poco a las personas que estaban dentro de este tipo de movimientos, encontrarme con mi situación, encontrarme también con una necesidad espiritual que por supuesto, y algún día vamos a hablar de ella también, me llevó hacia el judaísmo y a recuperar muchas cosas que queríamos aprender desde mi familia, desde mis antepasados, pero también de mis intereses personales. Pero me llevó también a entender cómo poder salvarme y pensar más allá del pensamiento sectario.
ya porque el pensamiento sectario es algo que nos puede invadir a todos en cualquier momento y opera bajo una serie de sesgos cognitivos muy fuertes, muy agresivos y que por supuesto no solo hacen daño a las personas que lo viven, sino a las personas a las que va en últimas a rechazar, sobre todo porque inicia con un pensamiento muy fuerte, muy agresivo y quizás el más dañino que uno puede encontrar para asumir la realidad, que es, digamos, el pensamiento maniqueísta, que es un pensamiento o una práctica de ideología dualista en la que se divide el mundo entre algo bueno y algo malo, entre un Dios superior y un Dios inferior, entre mi doctrina y la doctrina ajena que está mal y que está errada, y que somos unos pocos los que nos salvamos, somos unos pocos los elegidos, los que somos de carácter superior, y que por lo tanto los que están por fuera de nuestra organización no tienen nada que ver con respecto a esa creencia que es la que perfila y la que determina la calidad del espíritu de una persona. Entonces, eso me parecía bastante llamativo, pues, de algún modo, pero también me llamaba la atención la manera en que las personas, como lo había dicho, suspenden el juicio y asumen esa doctrina como la única verdad absoluta y por lo tanto determinante de su mundo y de su realidad. Entonces, como les decía, investigué mucho, averigüé. Otro grupo que también averigüé y de los cuales tengo personas muy queridas allí, algunos siguen perteneciendo al grupo, otros han salido de él, fue el movimiento Hare Krishna, un movimiento con el que he aprendido mucho, especialmente a conocer y apreciar la literatura védica y la literatura sánscrita, y algo de sánscrito he llegado a estudiar a partir precisamente de los textos que ellos presentan, pero también me sirvió para internarme en otra visión de lo que era lo que nosotros acá llamamos sectas, que en el mundo indostánico se conoce como las sampradayas y que no tiene esa connotación negativa que se le ha dado acá en este mundo, en este lado del mundo, y es el de un grupo cerrado y con doctrinas raras. El concepto indostánico tiene que ver más con las escuelas de pensamiento, que también, como vamos a verlo en la definición, se acercaban el judaísmo antiguo así. Ahora bien, ese acercamiento al Hare Krishna me permitió conocer que de este lado del mundo se le llamaba secta, pero del otro lado del mundo, siendo una sampradaya, una escuela, era simplemente una de las miles, de cientos de miles de ramas que en el hinduismo existían y que tenían una veneración especial, no solo de Krishna, sino de uno de sus avatares o de una de sus encarnaciones, y que ellos dirigían sus enseñanzas a partir de una serie de especializaciones de libros que iban desde el libro más general, como el Bhagavad Gita, luego se especializaban en uno más interno, que es el libro del Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana, y luego un libro mucho más explícito, mucho más, digamos, íntimo de una colectividad y que recogía digamos, los lila avatars, es decir, los juegos o las encarnaciones que habían desarrollado el Dios superior, en este caso Krishna, al descender el mundo hace unos 500 años en la figura de Chaitanya Mahaprabhu o Chaitanya, el gran hermano de las almas condicionadas, como le suelen llamar ellos. Y lo interesante es ver y conocer cómo ese movimiento va llegando a Occidente y va comenzando a atraer a las personas. Entonces, si bien comencé a estudiar el mormonismo, por un lado, con sus doctrinas y sus libros anexos a la Biblia, los testigos de Jehová con un grupo, una organización supremamente fuerte, muy bien desarrollada en términos de imprenta y también en términos de su propio sistema coercitivo y organizativo, con una serie de publicaciones periódicas que manejan el pensamiento de la colectividad, y compararlas con este otro movimiento que venía del exterior, de la India, y había llegado y permeado en la cultura popular y hacía que las personas tuvieran un poco del mundo de la India acá en la cotidianidad. Pero bueno, eso me llevó, por supuesto, a integrar y a buscar muchísimos otros grupos, y lo hice, los estudié y comencé a trabajarlos.
Ahora bien, pasemos a algo bien importante que ya lo he mencionado, pero no puedo olvidarme, y es a la definición de la palabra o el término secta, ¿no? Porque esto es lo que nos viene, nos va a dar la posibilidad de saber qué es hacia dónde quiero apuntar yo mi reflexión. Parte de lo que voy a leer o lo que tengo aquí, los apuntes que los tengo aquí, son un documento que escribí precisamente en el año 2003. No llegó a ser publicado, que lo presenté en algunas revistas, pero nunca se publicó al fin. Y tiene que ver con precisamente mi interés en el momento de trabajar el concepto de las sectas desde la perspectiva de la antropología, porque yo encontraba en ese momento que la psicología lo había trabajado, la sociología lo trabajaba a su manera, y era mucho lo que se había desarrollado en términos de la religión en general y de ciertos aspectos particulares de la espiritualidad del mundo indígena, de las grandes instituciones religiosas, pero no encontraba nada con respecto a las sectas, y de hecho creo que hasta el día de hoy es más bien poco lo que se ha generado, y más bien se ha hecho una suerte de casos y tesinias muy digamos, específicas sobre un tema o una colectividad, pero el concepto general de secta, la idea y la acción colectiva que hay ahí detrás, creo que hasta el día de hoy, no he vuelto a revisar mucho la literatura, no se ha hecho. Entonces, parte del documento ahí contenía una información de, por supuesto, qué significa el término secta y por qué abogaba la necesidad de seguir utilizando y salir más allá de esa falsa idea de pensar que es un término peyorativo y que estamos hablando mal de alguna colectividad por eso. Bueno, una de las acepciones que nosotros tenemos que comenzar a recordar, o uno de los términos para entender las acepciones que van a tener la palabra secta, es el concepto de minim, que en hebreo significa los herejes, ¿ya? Pero que literalmente tiene que ver con el min, con la especie, y quiere decir con aquellos grupos pequeños que se sesgaban de la apreciación colectiva. Entonces, ese concepto que se suele traducir como herejes, se aplicaba literalmente a los grupos samaritanos y a los movimientos nazareos, de los cuales uno de ellos llegó a ser el famoso grupo ebionita. Del ebionitismo nació después el cristianismo. Estos movimientos se les conocía como sectas, pero hasta esa época, junto con otra serie de movimientos que aparecieron en el primer siglo de la era, no eran algo peyorativo en sí, sino que eran partidos o grupos de pensamiento religioso que tenían una opción y se respetaban en cierto sentido, pero también se los diferenciaba de la doctrina que el fariseísmo o el grupo de los prushim, es decir, los separados, pusieron como columna vertebral del judaísmo del primer siglo. Entonces, ¿quiénes eran estos minín? Estaban los samaritanos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los vetusianos, y eran movimientos que se apartaban en ciertos aspectos prácticos y en ciertos aspectos de doctrinas del judaísmo normativo de esa época, pero que en últimas todavía recogían muchísimos elementos en común. Por ejemplo, en el caso de los saduceos, es un movimiento que, si bien solo aceptaba la Torá como libro básico, este movimiento o sus ideales, en los cuales ellos negaban la resurrección, negaban a los ángeles, negaban básicamente algunos de los principios que posteriormente iban a ser la columna vertebral del judaísmo clásico. Muchos de esas ideas, especialmente la idea central, que era aceptar solo la escritura y no la tradición oral, pasarían a otro movimiento muchos años después que se llamarían los caraítas. Si uno ve, por ejemplo, la historia del judaísmo, en realidad en el judaísmo se han desarrollado muy poquitas sectas. Para los 3000 años que tiene, uno puede nombrar máximo unas 26-30 sectas alrededor. Tal vez en la actualidad, debido a la difusión del judaísmo y al poco conocimiento, a pesar de la gran información que hay, pero gracias al poco conocimiento sistemático que se tiene de él, pues hay grupos o se han armado grupos desde judeocristianismo que no tienen nada que ver con el judaísmo real, pero que recogen algunos elementos y comienzan a hacer sus grupos particulares. Digamos que en el mundo judío, en el mundo hebraico,
el concepto secta no tiene un sentido peyorativo y más bien tiene que ver con un concepto que podría ser el que mejor se puede traducir ahí, el ser partidario de una idea en particular. Y eso es lo que lleva a que las personas pues sigan, ¿no? Sigan esa corriente de pensamiento o ese ideal y piensen que de esa manera pues pueden continuar a hacer mejor su creencia. Ahora bien, esa palabra hebrea pasó o se conoció en el mundo griego como el airesis. El airesis es una idea que podemos traducirla como también así, de la misma manera como separación, pero sobre todo como herejía, y tiene la idea también de aquel grupo que tiene una opción diferente, o sea, que opta por algo distinto. Este término fue el que se aplicó en paralelo con el concepto minin en hebreo y se le aplicaron a toda esta serie de movimientos en los textos judíos, como por ejemplo en Flavio Josefo o en Filón de Alejandría, para hablar de los grupos que no estaban afín con el fariseísmo. Pero esta misma palabra en griego luego lo tomarían los padres apostólicos y hablarían de una gran cantidad de grupos que nacieron junto con el cristianismo, paralelo al cristianismo normativo, y que poblaron, por supuesto, una gran cantidad de literatura del periodo. Ahí estamos hablando de los diferentes tipos de gnosticismo, estamos hablando que se generan en el cristianismo, estamos hablando del marcionismo, del adaptacionismo, del caínismo, del abrahanismo, estamos hablando de los movimientos docéticos, estamos hablando de los ebionitas y de una gran cantidad de sectas que se desarrollaron en el cristianismo. Ahora, cuando nosotros contrastamos la historia del cristianismo con el judaísmo, vamos a darnos cuenta que en este segundo grupo religioso sí hay una gran cantidad de sectas y se han desarrollado a lo largo de los siglos. Nada más en Estados Unidos, y el dato es tal vez seguramente viejo, hace una década, nada más en Estados Unidos del siglo XX, cerca de 2000 denominaciones existen, ojo, y esas denominaciones, de acuerdo al cristianismo normativo, se pueden calificar de sectas y se desarrollaron en muchos lugares de Estados Unidos. ¿Y por qué se desarrollan muchísimo más en contraste, por ejemplo, con el judaísmo? Porque para el cristianismo es muy importante la interpretación de pasajes de la Biblia y se prefiere el aspecto dogmático al aspecto práctico. ¿Ya? Porque conceptos como la fe, que para el cristianismo es tan importante que se desarrolle, están en contraposición con la práctica. Y el judaísmo es, aunque mucha gente suele hablar del judaísmo como ortodoxo, el judaísmo en realidad es ortopráctico. Es decir, el judaísmo le interesa más la práctica que la doxia, que la opinión. Al cristianismo le importa más la opinión, que se crea lo que es verdadero. Entonces, como ese criterio de qué es verdadero puede variar de acuerdo a los elementos interpretativos que se presenten en los pasajes, especialmente del Nuevo Testamento, pues surgieron muchísimos grupos a lo largo de los siglos del cristianismo. Por supuesto, esto se agudizó más cuando Lutero dio carta abierta para que las personas interpretaran a la Biblia de manera amplia y sin mediación de la tradición como lo hace la Iglesia Católica. Entonces, eso, por supuesto, la libre interpretación disparó muchísimo más la creencia o la idea de que había que refinar cuál era exactamente la creencia exacta y precisa que demandaba Dios para que el creyente se salvara. Ahora bien, el término como tal de secta viene etimológicamente viene del latín. Y ahí es donde se asocia directamente con nuestra voz española y viene de sectum. Y sectum significa lo cortado, lo separado, lo desgajado. Y ojo con esa idea que va a volverse una metáfora, porque la religión misma, el grupo grande, se va a ver como un árbol, mientras que la secta se va a ver precisamente como el corte. Es decir, como un grupo que se secciona, que se separa por completo del grupo general y comienza a querer operar de manera solitaria. Aquí es donde el concepto ya, por supuesto, tiene un sentido más peyorativo, porque es en la naciente Iglesia Católica
donde se va a reforzar esta idea y cualquier grupo que tuviera, otras ideas distintas a lo que su doctrina oficial decía, por supuesto iba a ser calificado de sectum, iba a ser cortada, iba a ser aislada. Y desde luego eso no implicaba que fuera cierto en sí, porque realmente las ideas había que estudiarlas a la luz de la evaluación de los elementos y los argumentos que ellas aportaran. Por supuesto, esto no fue lo que se hizo, sino que se siguió la doctrina católica. Ahora, atención, y aquí los mismos católicos tendrán que saber esto, y es que el catolicismo en sí mismo es una forma de secta, entre comillas, frente al cristianismo general. Los cristianismos más antiguos que existen en la actualidad, en realidad obviamente no es el protestante, sino el ortodoxo griego, y ojo con el nombre ortodoxo, y la iglesia armenia. Ellos son los que sustentan la forma de cristianismo más antiguo. Digamos que el catolicismo romano fue la versión que se tomó del cristianismo y que se fue desarrollando en Roma, fue la iglesia que logró, por su poder económico, por su capacidad de coacción, por su fuerza militar incluso, fue la que pudo trabajar con la mayoría de miembros eclesiásticos de la zona y del periodo para poder generar una doctrina en común. Pero si nosotros vamos a las iglesias antiguas, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, el caso de los maronitas, que también viven muchos de ellos en Israel, que mantienen un cristianismo muy antiguo. Ellos tienen sus textos o en un griego diferente o en textos en arameo y manejan otro canon distinto. El canon bíblico es diferente al que se tiene en la iglesia católica. ¿Todo por qué? Porque vienen de otra línea, de otra tradición que se origina en otros momentos y en otros periodos. Entonces, ahora, ¿pero por qué la iglesia católica no se le podría calificar en ese sentido entonces de secta? Por una sencilla razón, no solo por el hecho de ser mayoritaria o de tener una gran cantidad de miembros, sino sobre todo por su sistema de organización, donde la doctrina, si bien se ha guardado de cierta manera y se ha preservado de ciertos elementos foráneos, ella misma ha permitido que haya cierta plasticidad, cierta elasticidad, con una suerte de ideas que le ha permitido desarrollarse y llegar a otros ámbitos, lo que no pasó con los otros movimientos y las otras grandes iglesias del cristianismo, como en el caso de los griegos ortodoxos y el caso de la misma iglesia armenia, que básicamente se quedaron en las zonas donde se desarrollaron. ¿Por qué el catolicismo tuvo esa ventaja? Porque precisamente tuvo la capacidad de ir asociando, algunos dirían sincretizando, los valores de los pueblos a los que llegaba, y también tuvo la posibilidad de que muchos de los movimientos que surgieron al interior de ella, que pudieron haberse vuelto sectas y escinciones o grupos separados de la misma iglesia, ella logró coaptarlos y logró tenerlos dentro de su propia doctrina, dentro de su propia fe, dentro de su propia sistema de acción ortopráctica. Por eso, si alguien me preguntara a mí en términos de quién ha sido, digamos, la colectividad más exitosa en su forma de actuar y de moverse y de trabajar en el tiempo, sin duda la Iglesia Católica ha sido el movimiento y la colectividad con el sistema más fuerte, más férreo, y que ha podido desarrollarse en muchos lugares y en muchas latitudes. Porque, por ejemplo, si ustedes comparan a los franciscanos con los dominicos, con los jesuitas, o con cualquier otra de las órdenes, miren que lo interesante es que todas esas órdenes, a pesar de ser tan distintas, se mantienen dentro de un mismo sistema de creencia. Y perfectamente, si no estuvieran centralizadas, no solo bajo la figura del Papa, no solo bajo la figura de la tradición, sino bajo el mismo sistema de la Iglesia Católica, con seguridad nosotros lo hubiéramos tenido como sectas totalmente distintas. Hola, primo Daniel, ¿cómo vamos? ¿Vas llegando por acá? Qué bueno verte por acá. John, no te había visto. También un saludo para John y también para el movimiento artístico, que estuve pendiente allí del evento que hicieron y son muy interesantes. Les recomiendo que sigan esa cuenta de Gerente Movimiento Artístico que está por allí para aprender de más música y muchas cosas. Bueno,
Bienvenidos a todos, a los que han llegado aquí últimamente. Espero que este tema les esté gustando. Entonces, bueno, lo que les decía es que la palabra secta se va digamos, a oponer a la idea de eclesia. Y eclesia es la iglesia, es el colectivo general, que no debe ser separado y que no debe, en lo ideal, debe mantener a todos sus miembros juntos. Por eso el que se volvía sectario era como el que desmembraba una parte del cuerpo, lo sesgaba, lo quitaba y estaba hiriendo, por supuesto, a la colectividad en general. Ahora bien, como les decía, secta o sectum tiene que ver con cortar, tiene que ver con seguir y se va a asociar a una serie de palabras, como secedere, que quiere decir separarse de o cortar con. Hay otra cosa, nosotros también podemos verlo asociado aquí a una gran cantidad de términos que aparecen y que ustedes pueden encontrar en los diccionarios, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo sectador o sectario, que alude precisamente al que sigue este movimiento y que sobre todo tiene, tiene la idea de transmite la idea de ser aquel secuaz fanático e intransigente de un partido o que sigue una idea de una manera muy, muy férrea. Y yo quiero aquí que paremos un momento y veamos en paralelo otra palabra que es la de fanático. Y esa la utilizamos muchísimo para hablar de aquellos que se radicalizan con respecto a la idea que sea. No voy a mencionar aquí ideas, pero ustedes se imaginarán cuáles hay, tanto en orden político como ideológico, que pueden surgir personas de cualquier movimiento y ser radicales con eso, ¿ya? Y eso es otra palabra que se alía a esto, que es la de radical. Pero vamos a hablar del fanático. El fanático, en su origen, quería decir o indicaba o trataba de aquellas personas que eran fanus. ¿Y que eran fanus? Eran personas que ignoraban por completo el significado de los símbolos que existían en los templos en la antigüedad griega, pero que aún así iban al templo, hacían todo lo que el templo demandaba, pero nunca ahondaban en los símbolos que ellos tenían como parte de su credo, de sus ideales religiosos o espirituales. Es decir, que en términos antiguos, en términos del origen de la palabra hasta donde se sabe, el fanático simplemente era un ignorante de los símbolos sagrados que simplemente los conocía, pero no podía decir nada más de ello. En ese sentido, en el antiguo, pues muchas personas podrían ser calificadas de fanáticas, porque estoy seguro, yo no soy, por ejemplo, católico ni soy cristiano, pero muchas personas he visto que pertenecen a estos grupos y no conocen sus propios símbolos, no saben lo que significan y no saben cómo interpretarlos. Por ejemplo, el santoral, las imágenes católicas, tienen muchísimos elementos simbólicos que están implicados en estas imágenes, pero que también están indicando parte del conocimiento y de la doctrina que están allí. No se olviden que las imágenes en ciertos periodos de la Iglesia Católica no solo se utilizaban para la latría, para la adoración, sino que eran sistemas de enseñanza y de aprendizaje porque muchas personas no sabían leer. Entonces, de esa manera, la doctrina quedaba expuesta de manera gráfica o de manera incluso icónica para que las personas pudieran entender cómo se desarrollaba esto. Entonces, en última, lo que podemos decir, y que aún se acoge a la idea que nosotros tenemos del fanático en la actualidad, es que básicamente un fanático es un ignorante que pregona una idea sin motivo alguno y sin defender y sin conocer los procesos que la llevaron a hacer y que le permiten, digamos, sustentarse o argumentarla de una manera adecuada. Tenemos también, por ejemplo, por supuesto, el concepto sectarismo, que es aquel celo propio del que es sectario. También tenemos el sustantivo sectil, que es un término que puede llegar a funcionar como adjetivo médico para indicar algo que es susceptible a ser cortado. Es decir, cuando un miembro está engangrenado, está destruido, entonces se le llama que sectil, debe ser cortado. También tenemos que hablar, por ejemplo, y lo vamos a encontrar en la palabra sector, cuando hablamos de una parte de la ciudad, un territorio o una
región que logra ser definida por unos parámetros. Entonces también estábamos hablando del sector. Y en fin, nosotros podemos encontrar incluso en la botánica términos como el palmatisecto, donde el sufijo secto está claramente relacionado con los cortes que las plantas tienen y que se van seccionando y pues nos permiten conocer cada una de sus partes, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos también ver aquí que esta serie de cosas, de ideas que nosotros tenemos sobre secta, y eso, aquí solo estoy aportando la etimología. Nosotros podemos ahorita ver algunas definiciones que algunos autores han dado, pero lo que quiero transmitir es que las sectas funcionan precisamente así, se cortan, porque para ellos es más importante la idea que transmiten que la práctica. Entonces, definir estas ideas es algo valiosísimo, llamativo y verdaderamente, digamos, es el valor principal que todas las sectas deben tener. Por eso uno puede llegar a encontrar que hay gente que llega a asumir como parte de su vida creencias totalmente raras. En estos días veía precisamente una película muy llamativa hecha por un movimiento llamado Happy Science de Japón. Y es graciosísimo, ¿no?, lo que ellos presentan, pero es también interesante porque incluso han desarrollado películas muy bien hechas en anime y ellos expresan sus doctrinas a través de estas películas y es muy gracioso porque ahí combinan todo, ¿no? O sea, ellos cuentan en una de las primeras películas que se llama Las leyes del sol, cómo Buda, que es Dios, y ojo que eso es una contradicción, que es el mismo Dios occidental, crea el universo. Ahí hay unas contradicciones rarísimas, pero así fue el creador de esta secta que lo hace. Crea el universo en una serie de descensos espirituales. Y cuando llega al noveno espíritu, ese noveno espíritu que se llama el Cantare, a veces se confunde con Buda, crea a este universo. Y dentro de este universo crea la Tierra y también crea muchas formas de vida. Y en la Tierra comienza a crear, bueno, primero creó gente en Venus, se me olvidaba, o especies de vida en Venus, pero esas vidas no le gustaron, entonces mandó unos extraterrestres a que destruyeran esas formas de vida en Venus, y luego esos extraterrestres se fueron y el Cantare tomó a la Tierra para seguir con su experimento y siguió desarrollando la vida acá. Pero antes de que la vida naciera, se unieron unos espíritus de la 10ª dimensión, y esos espíritus, imagínense quiénes eran. Eran Jesús, eran Moisés, eran además Newton y estaba Edison. Se unieron y determinaron, junto con Buda, crear las especies de vida que iban a surgir en la Tierra. Luego él comienza a hablar de Mu, del continente perdido de Mu, de la Atlántida, por supuesto, y hasta llegar a la era actual. El caso es que eso es un sancocho, hasta los reptilianos aparecen allí y se arma una pelea, una cosa grandísima. Y eso es una cosa interesante de algunas sectas y de algunos movimientos, ¿no? Y es la idea grandilocuente que tienen y la forma ecléctica en la que esas ideas comienzan a desarrollarse, pero también a ser parte de las creencias de la gente. Y todos quieren desarrollar su vida y su entendimiento a partir de ese modelo de la existencia, a partir de ese origen del universo, y eso es parte de la vida de muchas personas. Es decir, cuando usted va y le pregunta a una persona de estas y usted le dice, ¿usted cree en eso? Para ellos eso es real. Es decir, en el mundo del mormonismo, para ellos es real que Joseph Smith encontró las tablas, las tradujo gracias a unos elementos que, de acuerdo a las versiones, era un sombrero donde él ponía la cara, otros decían que era una piedra, y eso estaba escrito en egipcio reformado, y eran escrituras de los antiguos hebreos que llegaron a América y que también fueron los mismos que vieron a Jesús, que luego de haber resucitado en Jerusalén se apareció a los americanos acá. Y eso, que este tipo de doctrinas para la época es totalmente loco, pero en la actualidad hay doctrinas totalmente raras, extrañas, y que a nosotros nos pueden fascinar. Sin embargo, esta no es, digamos, la forma más rara o, digamos, particular que nosotros podemos encontrar de las sectas, y digamos que es el aspecto más folclórico. Sin embargo, las sectas han sido conocidas también
en nuestro mundo por cosas muchísimo más duras y más tristes. Una de ellas, por supuesto, una de las cosas son los suicidios colectivos, que han ocurrido varios en el mundo. Voy a nombrarles ahorita algunos para que los recuerden, porque muchos de las sectas, y voy a hablar un poquito también hacia dónde, por qué llegan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el 2003 que yo escribí este artículo, decía, seguramente no contengo algunas otras cosas que se han ocurrido hace poco, decía que en un periodo de 23 años se habían registrado cerca de 11 grandes suicidios masivos. Yo mencioné al menos 8 de ellos en el artículo y voy a mencionárselos rápidamente. Por ejemplo, en Guyana, en Johnstown, el 18 de noviembre de 1978, el grupo Templo del Pueblo, allí se suicidaron cerca de 912 miembros por envenenamiento. Entonces las sectas van a ser tristemente célebres por este tipo de hechos. Otro caso, en Mindanao, Filipinas, el 19 de septiembre de 1985, 60 personas ingirieron veneno por órdenes de el así llamado gran sacerdote Datu Magallanom. En Wakayama, Japón, el 1 de noviembre de 1986, hay un saldo de 7 muertos y mueren 7 miembros en un incendio de la llamada Iglesia de los Amigos de la Verdad. En Seúl, Corea, el 28 de agosto de 1987, con un saldo de 32 muertos, también por envenenamiento, bajo las órdenes de su diosa llamada Park Sun-ya, que les dio la orden de que se envenenaran, y ellos, pues muy crédulos, lo aceptaron, porque pues además lo aceptan porque van a recibir un premio más allá. Entonces ese premio es tan grande que el envenenamiento básicamente no es nada. El caso más conocido fue el de Waco, Texas, por el movimiento Los Davidianos, que el 19 de abril de 1993, en un ataque entre la policía y los sectarios que se atrincheraron allí, dejaron un saldo de 80 víctimas, entre los que se incluyeron bastantes niños. Me detengo un poco allí un poquitico en los davidianos, porque si ustedes buscan en la actualidad, los davidianos siguen existiendo como un movimiento, pero se separan por completo de este acontecimiento, y cuando uno revisa la página web de ellos, básicamente sigue siendo al menos hasta donde muestran en la página, básicamente es una iglesia protestante normal, de las muchas que hay en Estados Unidos, y manifiestan simplemente que así se llaman por su, digamos, fundador, pero no tienen, o al menos hasta donde yo vi, no revisten una particularidad frente al cristianismo protestante. Luego aparece, por ejemplo, el caso de los cuatro diferentes suicidios que se dieron dentro de un grupo llamado la Orden del Templo Solar, uno de los movimientos más conocidos y más desastrosos, porque una secta que fue prohibida en varios países, porque muchos precisamente llevó a estos suicidios. El primero de ellos ocurrió el 4 de octubre de 1994 en Mary Haines, en Canadá, con 5 muertos. El segundo, al día siguiente, en Suiza, con 48 muertos. El tercero, un año más adelante, el 23 de diciembre, en Francia, con 16 muertos. Y el cuarto, 2 años más tarde, en Canadá también, el 23 de marzo, con 5 muertos. Entonces imagínense, solo la Orden del Templo Solar pues dejó también muchos casos. Hay el caso del 26 de marzo de 1997 en San Diego, California, donde una de las sectas ufológicas que más impacto causó en su momento, que se llamaba la Puerta del Cielo, tuvo un saldo de 39 muertos. Ahora bien, hago otro paréntesis aquí. El caso de la Puerta del Cielo, que fue una secta que por órdenes de su líder, él aducía que tenían que suicidarse en el momento exacto en que el cometa Bob estaba pasando por la Tierra, y que eso en realidad era un platillo volador, y que una vez ellos se quitaran la vida, ellos se irían transportados hacia el platillo volador y podrían salir de la Tierra. Ese tipo de cosas se pueden llegar a creer en las sectas. No es extraño que la gente pueda hacer eso. O sea, a nosotros nos puede parecer salido de todo tipo de cosas, pero en realidad se cree y se acepta.
Esto me recuerda mucho a la anécdota de un señor que se quería convertir al judaísmo y el rabino le pregunta em, que él qué religión había sido antes, y él dice que él había sido católico. Y él le pregunta que cuando era católico si había averiguado sobre la virginidad y sobre el dogma de la virginidad de María, y él dijo no, que nunca le había interesado y que nunca había averiguado nada. Después le pregunta que si había averiguado sobre la resurrección de Jesús, y él dijo no, tampoco me interesó, no me interesó saber sobre eso. Y le siguió preguntando por varios milagros y cosas que ocurren en el cristianismo, que hace parte de la creencia del mundo cristiano. Y al final el rabino le dice, no, usted no sirve para judío. Y le dice, ¿pero por qué? O sea, le niega la conversión. Y le dice, ¿pero por qué? Dice, porque el que no se cree y no investiga lo milagroso en una religión no se lo va a creer en otra. ¿Ya? En últimas, es una forma de decirle, si usted no investigó en lo que creía, nunca va a investigar lo que nosotros le vamos a decir. Entonces no es un buen creyente, entre comillas, aunque, bueno, la discusión de ser creyente es otra cosa. El punto es, y parte de esta anécdota nos lleva a ver, es que hay creencias muy particulares que la gente puede llegar a tener, pero lo interesante es que esto afecta a nuestra vida. Y cuando estoy hablando de estos casos, estoy hablando de creencias que pueden tornarse en peligrosas para la colectividad, para las personas, porque se cierran y piensan que la única manera de comprender el mundo es actuando y viviendo lo que una doctrina en especial me dice, ¿ya? Y que solo así puedo yo obtener la salvación, puedo obtener la liberación, puedo obtener yo un mejor nivel de vida, o yo voy a ser aceptado por los dioses, por Dios o por el líder. Entonces, por eso los grandes grupos, muchos de esos grupos no pueden ser calificados de secta. Yo, por ejemplo, de manera particular, por lo que conozco, he conocido a muchos testigos de Jehová, la organización en sí no podría calificarse de sectaria. Tal vez su pensamiento, pero las consecuencias, salvo en el caso de la sangre, de las transfusiones de sangre, muchas de sus creencias no pueden llevar a decisiones radicales de este tipo, como el caso de la puerta del cielo, donde este tipo de cosas que se llegaban a pensar eran así. Y en el mundo de las sectas uno puede encontrar cosas tremendamente folclóricas. Uno puede encontrar, por ejemplo, un movimiento en Francia donde que era uno de los más particulares que yo recuerdo, y es todo un parque temático que tenía no recuerdo ahorita el nombre del grupo. El caso era que este hombre había en una doctrina totalmente ecléptica, tenía una serie de estatuas gigantes de María, de Jesús, de Buda, de Mahoma, pero lo interesante es que a todos les ponía cascos y pistolas láser, porque para él, por supuesto, eran extraterrestres que nos querían salvar de una invasión de otros extraterrestres. Entonces, cuando este tipo de cosas se mezclan y no hay, digamos, un criterio definido, en realidad el mundo de las sectas está abierto a cualquier tipo de creencias y cosas, porque está en la capacidad del líder que involucra y desarrolla estas ideas hacérselo creer a los demás. Por ejemplo, si yo les dijera y les comentara el caso siguiente que les voy a decir, ustedes tendrían que preguntarse si eso ocurrió si ocurrió de verdad o no. Y creo que de esto han tomado, en algunas películas ha aparecido algo así. Pero una vez en España, un hombre apareció en una serie de bares y cosas y comenzó a hablarle a mujeres de manera muy directa y a decirles que él era un extraterrestre y que si no hacían el amor con él, el mundo podría ser destruido. Cayeron muchas mujeres en esto y es un caso de la vida real. Y él tuvo muchas adeptas que le creyeron y por salvar al mundo tenían relaciones sexuales con él. Ahora, alguien diría, bueno, de pronto el tipo les gustaba, las atraía, les llamaba mucho la atención. Realmente el señor no era muy atractivo, pero el punto es la capacidad de convicción que tiene la persona, no solo de creerse eso, sino también de poder transmitirle la creencia a otro. Y ese es un punto clave. ¿Ya? Ahí es donde aparece y donde se ha estudiado durante muchos años el fenómeno en la sociología, y a esto se le llama la capacidad del líder carismático. ¿Ya? Un buen carisma, un buen líder puede transmitir muchísimas ideas de manera fácil y puede, para bien y para mal, ayudar o perjudicar a una colectividad. En la actualidad, a pesar de ciertas creencias extrañas que tiene la gente,
con respecto a ciertas cosas, especialmente gracias a las teorías de conspiración. En general, el espíritu crítico ha avanzado muchísimo y por supuesto no se puede desarrollar de la misma manera este tipo de creencias. Yo creo que si este señor viniera y hiciera lo mismo en la actualidad, ya con seguridad menos gente le creería. Pero sin duda también ha caído gente en engaños así o incluso peores. Bueno, va llegando Mafe Zambrano y Natalie. Hola Natalie, ¿cómo vamos? Y un saludo a Mafe. Espero que este tema les guste. Muy bien, entonces, ¿cómo definir entonces, cómo definir esto, cómo definir las sectas, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y las definiciones dependen mucho también de los intereses de aquel que está haciendo la investigación. El problema que yo he encontrado a lo largo de los estudios es que muchas veces estos estudios se hacen desde el factor apologético, es decir, de la defensa de mi religión frente a las creencias de los otros. Entonces, yo tengo la verdad, las demás son las sectas. Y eso lleva a que las definiciones de secta pues sean muy sesgadas. Y lo que he buscado yo, por supuesto, no solamente es hacer una definición antropológica que recoja lo mejor posible los conceptos que hay detrás del pensamiento humano y que se están desarrollando allí, sino además que sea con un carácter científico, es decir, que logre ser no solamente una buena definición en términos lógicos, que logre ser abstracta, sino que a la vez también tenga un correlativo, un referente empírico, ¿ya? Que yo pueda no solamente sustentar eso empíricamente, sino que además también me permita entender cuál es la forma en que se estructuran esta serie de movimientos. Por supuesto, esto nos va a llegar a tener que ver cómo se organiza en diferentes motivos, en diferentes sistemas de organización, en diferentes sistemas de comportamiento el pensamiento sectario. Veamos, por ejemplo, una definición que yo la recogía en un libro, en el artículo, y viene de un libro, Los movimientos religiosos, de Manuel Guerra Gómez. Y él dice que una secta es un grupo autónomo, no propiamente cristiano, de estructura piramidal, sin crítica interna, fanáticamente proselitista, desentendido de la cuestión social, exaltador del esfuerzo individual, que espera el inminente advenimiento de una era intramundana, ya colectiva, especie de paraíso en la Tierra tras una catástrofe cósmica, fin del mundo, por ejemplo, guerra mundial o sin ella, o ya individual, una transformación maravillosa del adepto que llega a ser un superhombre. Bueno, esta es una definición que, como les digo, lo da Manuel Guerra Gómez, lo daba en el año 1994, y era una definición bastante problemática para mí, porque lo que hace él es enunciar una serie de actitudes que se dan en los grupos sectarios, pero en realidad hay muchas sectas que no logran tener estas características, ¿no? Además porque él califica como un grupo no propiamente cristiano, es decir, todos los grupos que no son cristianos son sectas. Y eso, por supuesto, no es el caso, ¿ya? Además, porque no en todos los grupos cristianos las sectas tienen la misma función. Hay muchas versiones del judaísmo, muchas variantes de estudio del judaísmo, a pesar de que hay una normativa y no se les puede calificar a las otras de sectas. Sin embargo, hay hoy movimientos que se les podrían llegar a calificar de sectarios, pero eso depende de la forma en que dictan el conocimiento y las interpretaciones que dan en torno a ciertas ideas. Y ojo, porque es aquí en el campo de las ideas donde, y eso deriva en prácticas, por supuesto, donde se va a denominar algo como sectario. Entonces, es una definición esta que nos da Manuel Guerra muy sesgada, que tiene bastantes problemas y que, bueno, en el documento que les menciono lo he dicho. Llega Fabián de Juglares, un saludo, qué bueno verte por acá. Veamos el caso de otra definición que aparece en Manuel Santagada, que dice lo siguiente: la secta es el grupo humano que frente a la complejidad del misterio de la fe, del mundo y del mismo hombre, opta por resolver con trazos sumamente sencillos lo que ciertamente no lo es. Esa tendencia está relacionada con la razón humana, a la cual se le niega para ejercer la distinción y la crítica que permiten asegurar la verdad. Otra definición
cuidadosa, pero que tiene un elemento importantísimo y es el de hacer énfasis en la forma en que se niega la función de la razón. Bueno, quedan unos minutos para acabar la primera parte, espero me acompañen en la segunda, nos vemos ahora porque continuamos con este interesante tema. Espero que les gusten y vengan con preguntas. Bueno, vamos a esta segunda parte. Espero que les haya gustado y que vengan con preguntas para finalizar y para que nos interese mucho esto, ¿no? Y que vamos a trabajar. Faltan algunos elementos. Espero que les haya sugerido algunas ideas y también que podamos tener comentarios, porque creo que este es un tema que podemos incluso llegar a aplicar a otra serie de cosas, a entender incluso el sistema político, de cómo funcionamos nosotros a partir de ideas partidistas, que en últimas terminan volviéndose sectarias. Bueno, les decía yo que la definición que nos da Santagada dice, la secta es un grupo humano, lo vuelvo a leerla, que frente a la complejidad del misterio de la fe, del mundo y del mismo hombre, opta por resolver con trazos sumamente sencillos lo que ciertamente no lo es. Esta tendencia está relacionada con la razón humana, a la cual se le niega para ejercer la distinción y la crítica que permite asegurar la verdad. Les decía que aunque si bien difiero de este elemento, de esta definición, que me parece por supuesto muy sesgada y me hace tener muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿es que acaso la fe es un misterio complejo? Para mí que la fe o el concepto de fe no es muy complejo que digamos, y antes es una forma de eliminar la complejidad de una manera muy suave, muy fácil, pero también me hace preguntar cosas como ¿acaso no hay teologías sectarias que son sumamente elaboradas y complejas? Como en efecto uno las puede encontrar en bastantes movimientos. Entonces uno puede encontrar que hay incluso podríamos decir, hay sistemas cosmogónicos que se establecen en ciertas doctrinas que con mucho exceden a lo que nosotros encontramos en la misma ciencia, ¿no? Pero por supuesto no tienen eso un correlativo o un referente empírico y por lo tanto pues no estamos hablando sino de puras fantasías. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la doctrina que tienen, bueno, no es doctrina propiamente, pero la enseñanza que recogen los creyentes del libro de Urantia, uno puede darse cuenta que ellos generan una idea del universo supremamente compleja que buscan, en la que buscan determinar a partir de ciertas creencias y de una burocracia celestial bastante rígida cómo se organiza el universo. Entonces uno puede decir, no, pero es que eso es muy elaborado, ¿ya? O el mismo pensamiento del movimiento Hare Krishna, que tiene una tradición larguísima dentro del pensamiento hindú y que hace parte del Dvaita Vedanta, que es una de las escuelas del Vedanta, o sea, una de las conclusiones a las que se llega en el Veda. Y ellos tienen una escuela particular de creencias sobre la divinidad muy interesante en términos de la organización doctrinal. Entonces eso por supuesto excede a eso que Santagada llama aquí el misterio de la fe, que por supuesto por su palabra, por su definición es claramente de corte cristiana. Entonces definir la secta en términos académicos es muy importante para poder dar con exactitud a este complejo de elementos sociales, ideales, de acción colectiva que se está dando aquí. Otra definición, por ejemplo, es la que nos da, y que aquí voy a citar, Brian Wilson, que fue un sociólogo, y que define la secta de la siguiente manera. Dice, es una agrupación voluntaria y exclusivista a la que se accede mediante cierta prueba de méritos, dotada de un estatus de élite, autoidentificable y legitimada en torno a un líder carismático que exige de sus fieles un sometimiento absoluto. Entonces, aquí volvemos a un punto, es ciertamente algo más académico, pero tiene otro problema. Y el problema es que, sin duda, Wilson se basó en definiciones
o hizo su definición basándose en elementos empíricos muy limitados, sobre todo porque tenía que haberse basado en sectas que recogen ciertamente estas características, pero no todas las sectas llegan a esas características, son algunas, y son aquellas que por lo general tienen una organización piramidal donde su líder es básicamente el que lo dicta todo, pero no toda secta es así. Hay sectas donde los líderes, si bien tienen una carga importante, pesa muchísimo más la doctrina, pesa más la enseñanza, y esa es la característica que yo, al finalizar este programa de hoy, quiero llevar, y es llegar a definir la secta por el pensamiento. Por eso es que yo le he llamado aquí que es una doctrina obsesiva que se toma el pensamiento de un grupo, de una serie de personas, que se toma el poder de una colectividad. Es decir, porque es la misma doctrina que incluso al propio líder lo ha tomado, porque él mismo se cree eso, como fue el caso del fundador de la cienciología, que él comenzó escribiendo puros cuentos de ciencia ficción, y a través de esos cuentos de ciencia ficción él diseminaba su doctrina, y en últimas terminó él creyéndosela, pero no solo él, sino que se pasó a la posteridad, y esas ideas son las que rigen básicamente el movimiento de la cienciología. James, aquí un saludito, que acabas de entrar. No sé si te había visto ya en la primera parte. Entonces, por eso le llamé aquí el delirio colectivo de una doctrina obsesiva, porque en últimas las creencias sectarias suelen ser delirantes en términos no solo de la grandilocuencia que pretenden enseñar, sino porque es la única forma de comprender al mundo, es la única forma de entenderlo. Digamos que los grandes movimientos que nosotros podemos catalogar como religiosos, las grandes religiones entre comillas, en realidad salen de todo esto. Las grandes espiritualidades no tienen nada que ver con doctrinas en sí. Cuando uno ve, por ejemplo, el budismo es una doctrina muy bien organizada, pero el aspecto que nosotros podemos llamar doctrinario en realidad tiene que ver más con una serie de prácticas. Lo mismo pasa con el judaísmo. ¿Ya? Si bien hay unos preceptos y unas ideas sobre qué creer o cómo creer, no son los que en última rigen de manera determinante todos los aspectos, ¿ya? Y hay libertad en muchas otras áreas del pensamiento. Mientras que hay grupos, por ejemplo, donde ciertas cosas deben creerse así, y de esa manera hay que aceptarlo. Por ejemplo, hace unos años atrás fue muy famoso un movimiento en el mundo cristiano, donde un pastor aseguraba, basándose en un versículo del Nuevo Testamento, que Jesús no había muerto en la cruz sino el diablo, y que el diablo era el que había en realidad muerto, y al haber muerto ya quedaban libres del mal y de eso. Entonces por eso él se tatuaba el 666. Este pastor muere, y la heredera de su iglesia termina siendo una colombo-cubana, me parece, y ella no solamente sigue adoptando eso, sino que renueva la doctrina de ese movimiento, que creo que son unos pocos que quedan en Bogotá, y ella dice que no solamente no solamente continúa con la doctrina del pastor anterior, que decía que era Jesús reencarnado, sino que además ella misma es Jesús y también es Melquisedec. Es una mezcla ahí toda extraña. El caso es, como le digo yo, es que la doctrina llega a pesar más, y para el movimiento es importante que estas ideas se crean. O sea, yo no puedo seguir siendo, por ejemplo, mormón si no acepto el libro de Mormón o Doctrinas y Convenios o La Perla de Gran Precio. Si yo negara la autenticidad de esos libros, inmediatamente dejo de serlo. No pasa así con las grandes colectividades del mundo. Por ejemplo, en el judaísmo no es un asunto de creencia. La persona nace judía o se convierte al judaísmo, independiente de lo que llegue a pensar o a creer o a practicar en determinados momentos de su vida, pues se mantiene o no dentro del rango del judaísmo. Por supuesto, se pide o se le sugiere que viva acorde a su creencia y a su fe, pero no son ellas las que determinan la calidad o la cualidad de la persona para mantenerse allí. Ahora bien, yo quisiera, para ir desarrollando, ir yéndome hacia el final, ver algunas características de tipo doctrinaria
de las sectas y otras características de tipo actitudinal para ir definiéndolas un poco mejor y para ver qué características podemos encontrar en estos movimientos. Por ejemplo, existen sectas de tipo gnóstico. ¿Y qué me refiero con tipo gnóstico? Cuando hablo del adjetivo gnóstico, no solo me estoy refiriendo aquí a la serie de movimientos que existieron al principio de la era cristiana y que recogían muchísimas doctrinas, sino a una actitud que incluso no es el nombre propio de un grupo, sino es la actitud. ¿Y es una actitud frente a qué? Frente al conocimiento. Estas sectas son aquellas que proponen que tienen un conocimiento particular y especial que no la tienen las demás y que ese conocimiento se vuelve salvífico, ¿ya? O que por lo menos le permite a la persona entender mejor cómo es el universo. Un ejemplo de ello, sin ser un movimiento propiamente sectario, sino como ellos mismos se llaman, lectores del libro de Urantia. Los creyentes en este libro dicen, tenemos un libro, se lo presentamos, usted verá qué cree, pero es un conocimiento especial. Cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que básicamente es gnosticismo renovado, es decir, hay una serie y una sucesión de dioses múltiples que en última se suman en un dios particular y que, son los que generan una organización divina. De algún modo, pero con un ingrediente maniqueísta, es decir, con una dualidad muy fuerte en la práctica. Hay movimientos que sin ser sectarios, como por ejemplo los creyentes en la idea de los reptilianos o de los arcontes, que es un término precisamente gnóstico, han renovado la creencia o la dualidad de que hay un Dios del bien y un Dios del mal, y que ese Dios del mal nos sujeta a través de la materia y nos quiere hacer evitar al Dios verdadero, al absoluto, al totalmente espiritual que no tiene ningún vínculo con la materia. Entonces, esas religiones o esas sectas de carácter gnóstico nos ofrecen un conocimiento para superar ese nivel, para superar esa materialidad. Bueno, hay también, por ejemplo, sectas de tipo montanista. Cuando hablamos de montanista nos hablamos de Montano, nos referimos al antiguo heresiarca o hereje del mundo cristiano que se llamaba Montano, que hacía énfasis en la emoción, ojo, no en la intelección ni el conocimiento, sino en la emoción como símbolo de la exaltación que debía tener el creyente como símbolo de su salvación. No importaba cuánto o qué creyera la persona, sino que es su emoción la que determina el grado de adhesión a la verdad. Este tipo de movimientos, por ejemplo, se dio muchísimo, o esta característica de los movimientos se dio, por ejemplo, en los movimientos pentecostales. Y se da también, de alguna manera, en ciertas, no hay movimientos, pero en cierto pensamiento de orden mágico que existe en pequeños grupos de orden New Age, de tipo nueva era, de ese tipo de grupos o personas que no se organizan como tal, no hay una organización como tal, pero hay personas que creen que si yo me siento más o mejor emoción, entonces tengo una mejor relación con el universo. Si vivo alegre, por ejemplo, que eso es una idea muy falsa, o sea, si le entendemos como una obligación a permanecer alegre, cuando en realidad muchas veces el ánimo no está a la orden del día para mantenerse así, casi como si fuera, como si estar deprimido fuera una maldición. Entonces, el montanismo exige eso, esa exaltación a través de la emoción. Pero también y esa emoción está muy arraigada a un elemento, y es la anexión de carismas, digamos, de poderes sobrenaturales que deberían llegar a la persona para manifestar esa exaltación, y por eso en el pentecostalismo se da muchísimo, en cualquiera de los dos pentecostalismos, tanto el unitario como el trinitarista, y también se acompaña con un constante anuncio y una eminente llegada del apocalipsis, es decir, va a llegar el fin del mundo, debemos mantenernos bien, no importa tú lo que creas en sí, sino mantengámonos firmes, exaltemos, alabemos, el fin del mundo se acerca, tú prepárate porque ya viene, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que se pueden dar, se dan en muchos movimientos cristianos, pero no solamente allí, también en movimientos hindúes, se ha dado también en el budismo, se dio de alguna forma en ciertos desarrollos del judaísmo,
se puede presentar. Religiones o sectas neopaganas. Son sectas o grupos que podríamos calificar como de nueva era. La Wicca, por ejemplo, que es una asociación de brujas, pero que se reúnen como una serie de doctrinas. Y por supuesto el satanismo, que recoge elementos de los dioses paganos, que podríamos calificar como báquicos, ¿ya? Como sobre todo ferales, sobre todo campesinos, y que recogían estas ideas de lo festivo. Todo eso también se incluye dentro de las sectas neopaganas. También hay, por supuesto, y son las más conocidas, las sectas de tipo orientalistas. Aquí está, por supuesto, el Hare Krishna, el Ananda Marga, la meditación trascendental y todos aquellos grupos y movimientos que por lo general tienen un origen en la India. Ahora, por ejemplo, si ustedes se van a dar cuenta, muy pocas sectas existen del taoísmo o del sintoísmo o del confucianismo, porque son grupos o son religiones que precisamente no optan por armar grupos. Entonces es muy raro que aparezcan sectas de este tipo de cosas. Las opiniones sobre el Tao están clarísimas en el Tao Te Ching, bueno, clarísimas en medio de las paradojas que es el Tao Te Ching, pero no da para armar una doctrina y decir, bueno, somos los creyentes del taoísmo y vamos a armar nuestra propia religión, porque la misma calidad de la doctrina muy poco lo permite. Hay también sectas de tipo pseudocientíficas que son interesantísimas en las cosas que creen. Quizás la más interesante son la cienciología, con todo su sistema muy organizado de lecturas y de etapas de conocimiento que debe desarrollar el creyente y el adepto más bien, donde tiene que no solamente a partir de un pago, sino a partir de una serie de tareas y de procesos que tienen que desarrollar con un tutor, que él va saliendo de una serie de cosas que ellos le llaman los engramas, que son una suerte digamos, de ataduras, por decirlo, a las que su mente está sometida, y hasta que no sea aclarada esa persona, hasta que no sea superado ese aspecto, pues va a seguir sometido a ese. Hola Ibis, un saludito, va llegando aquí un saludote grande. También está el movimiento raeliano, que es un movimiento que se organizó en Canadá, y es muy gracioso, muy llamativo, porque se dicen ateos, pero a la vez exaltan la idea de Dios en el sentido bíblico, pero en el sentido, ellos lo toman como los dioses, y esos dioses no eran sino extraterrestres que habían llegado en la antigüedad y habían cambiado el código genético humano y desarrollaron una nueva especie, la especie humana, a partir de primates, y ellos hablan de que la única religión verdadera es la ciencia, ¿ya? Entonces por eso se le llama pseudocientíficas. Y en últimas recogen mucho la idea del cientificismo del periodo. Eso nace en los años 70 y recoge mucho el espíritu cientificista de la época. Acuérdense que algún día hablaremos de esto, del cientificismo. Es algo que es contrario a la misma ciencia, ¿no? La ciencia no es cuestión de tener fe. En la ciencia es cuestión de ir probando e ir mejorando aquellos postulados que se pueden confirmar empíricamente o no. Entonces, esto en cuanto a las doctrinas, es decir, a las características que uno puede encontrar de manera general en las sectas. También nosotros podemos ver algunas características ya de corte comportamental. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, las organizaciones de tipo idealista, donde el grupo se presenta a sí mismo como la colectividad básica, ideal, fundamental al que una persona debe llegar. O sea, llegamos a la familia, llegamos al grupo que siempre hemos buscado, el que nos va a acoger, el que no tiene ni presenta problemas. Claro, con el tiempo se ha probado a lo largo de los estudios que se han hecho en sectas que todas se terminan presentando así, y al final del tiempo, en medio de las relaciones sociales y más bien en las relaciones sociosexuales, se van presentando otra serie de cosas que es lo que hacen y conforma la vida diaria de las personas, y por supuesto este grupo ideal termina volviéndose todo lo contrario. También tenemos, por ejemplo, las sectas que se presentan a sí mismas como de carácter institucionalizada, es decir, que son grupos que ya se han adaptado al mundo como tal, es decir, no tienen una ruptura
radical con el mundo, sino que se alinean muy bien con él, presentan ciertas ideas alineándolas mucho con el pensamiento político de su periodo, y comienzan más bien a desplazarse hacia las vías proselitistas. Entonces son altamente proselitistas ese tipo de sectas, y lo que buscan es establecer y llegar a la siguiente generación que va a ser el relevo. ¿Ya? Por eso para toda secta lo peor que le puede pasar es que los miembros de su grupo vayan decreciendo. En la actualidad, por ejemplo, movimientos como los mormones o los testigos de Jehová están pasando por un declive grandísimo. Cuando uno ve las estadísticas que se recogen en estudios sociológicos, se ve que están decayendo, pero lo interesante es que cuando uno ve lo que dicen las revistas de ellos, pues por supuesto no van a demostrar eso, sino que asumen o dicen o aseguran que el movimiento está en un crecimiento y está en auge total, lo que en realidad suele ser falso y se puede demostrar fácilmente con la decadencia y la caída del número de sus miembros. Pero hay momentos en que las iglesias, las sectas se institucionalizan. Quizás el mejor ejemplo de eso fueron los santos de los últimos días, los mormones, que inician como un movimiento sectario dentro del cristianismo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero que al cabo del tiempo, con una serie de sucesos históricos de su historia en particular, logran establecerse, volverse un grupo muy fuerte económicamente, logran no solamente casi que hacerse con el poder de todo un estado como el estado de Utah y en Estados Unidos, y llegan a ser una de las fuerzas colectivas más grandes que Estados Unidos tiene en la actualidad, tanto que ha llegado a tener fuertes representantes para la presidencia de la República, y dentro del Partido Republicano muchos de los miembros fuertes y con un poder económico grande son mormones. Pero ya son iglesias que se han institucionalizado y hacen parte del status quo de una sociedad o de un país. Eso también nos lleva, por supuesto, a ver las sectas que ofrecen, por ejemplo, un alto factor de seguridad y certeza. Es decir, es allí, dentro del corazón de este grupo, donde la persona va a encontrar los valores adecuados para que su vida se desarrolle a plenitud. Se va a encontrar también un alto grado de afectividad. Por eso todo se trata no solo de hermanos, sino que la asociación que la doctrina da les permite generar una colectividad fuerte que ayuda a que la colectividad se mantenga bien, y por eso es mi énfasis en la doctrina. Y también encontramos, eso sí, y paradójicamente, un rigorismo doctrinal muy fuerte. Es decir, nadie puede salirse de esa línea de pensamiento. En muchos movimientos es común, por ejemplo, que se prohíba la lectura de grupos ajenos al movimiento, porque por supuesto eso indicaría o permitiría que esas personas estuvieran tomando ideas. Incluso para algunos es prácticamente un pecado. Entonces, estas son como algunas de las características. Podríamos ir mucho más allá, ¿no? Podríamos hablar de los comportamientos sexuales, de la generación de abstinencia, de las prácticas, por ejemplo, poligámicas o poliándricas, la forma en que el líder coarta a los demás miembros. En fin, hay tantos elementos para hablar de las sectas. Yo, por ejemplo, tengo otro en particular, aparte de este artículo del que les he hablado, y es, por ejemplo, los términos de exclusión que se utilizan en la secta para referirse a aquellos que no pertenecen. Es un texto muy especializado en eso, y que comienza a hablar de cuáles son los vocablos y las palabras que cada grupo sectario utiliza para hablar de los otros, de aquellos que no pertenecen a su grupo. Bueno, voy concluyendo para eso. Espero que hayan preguntas. No sé si el tema les ha interesado. Ya la próxima semana viene un tema muy muy chévere. Alguien me lo había pedido por allí, porque voy a hablar de Yuval Noah Harari y de sus 3 libros. Voy a comentarlos aquí: Homo Sapiens o Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Luego ya vieron, si algunos vieron cómo había listado para el mes completo toda la serie de charlas. Después vamos a hablar de los sentidos y algo más allá de ellos, es decir, vamos a hablar de otra serie de sentidos que los seres humanos tenemos, no solo los 5 básicos, sino otros que son muy poco conocidos, y todo lo que eso implica para el conocimiento.
Posteriormente hablaremos de una de las cosas que a mí más me va a interesar aquí hablar, porque es uno de los autores que precisamente llegó a desarrollar para algunos un tipo de secta, pero que tiene un pensamiento bastante interesante, y a pesar de las críticas que se le hicieron por muchos años, vamos a hablar de Carlos Castaneda. Espero que les guste mucho, porque vamos a hablar mucho de su literatura, de lo bueno, de las luces, de las sombras que hay en torno a ella. Y por último, este mes lo acabaremos con uno de los temas más interesantes también que podemos ver, y es la judeofobia. ¿Por qué el odio al judaísmo durante siglos y en muchos lugares? Entonces espero que les guste. Pero bueno, otra cosa, otro anuncio antes de que me olvide, antes de terminar este tema de las sectas. Está listo y preparado el taller de racismo. Espero que les guste, cómo evitarlo y cómo reconocerlo a partir de la identificación de prejuicios cognitivos. El taller se llama Más allá de la piel, para que hablemos un poco cómo salir y erradicar el racismo, cómo ir más allá de toda esta serie de ideas y de esquemas mentales. Algunas personas ya se han inscrito, espero que lleguen muchos más, daremos un tiempo. Y también voy a preparar, porque me lo han pedido, el taller de los sueños. Ya lo hicimos, gustó bastante, y volveremos a él dentro de poco, hacia que estén pendientes a las publicaciones que llegue a hacer aquí, y también pues para que estén pendientes de ofertas que haga en torno al taller. Bueno, finalizando, ¿qué puedo decir entonces de las sectas? Como ese panorama general que presenté, lo que puedo decir en realidad es que las sectas, el término sigue siendo válido, se debe seguir empleando, y no debe tratarse y no debe sustituirse con eufemismos, porque esos eufemismos, que suelen ser más bien políticamente correctos, cosa que es bastante molesto en términos de ser precisos, porque la identificación con la política correcta para hablar de manera adecuada de ciertas cosas en últimas termina siendo no solo un eufemismo, sino que son paños de agua tibia, y que no logran señalar. Ahora, eso no implica que nosotros tengamos que ser despóticos, o que tengamos que hablar mal de un movimiento, de un grupo, y pensar mucho menos que algo sectario es algo ínfimo, malo o degradante, o que estamos hablando de gente loca. No, lo que estamos hablando es simplemente de una opinión en particular a la que una serie de personas se asocian, porque consideran que esa idea es, digamos, el móvil o el motor para entender el resto del mundo, para entender cómo se organiza el universo. Por lo tanto, esa doctrina a mí, como individuo al que cree esa doctrina, le moviliza y le permite tener una actitud coherente y adecuada. Muchas de las personas que yo he entrevistado y que han pertenecido a esta serie de grupos, cuando yo les hago la pregunta, bueno, ¿y usted qué haría realmente, o cómo se vería sin esta creencia, sin este grupo? Muchas personas no se ven por fuera de esto, no se ven y difícilmente conciben un mundo sin esa creencia. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la fuerza de una secta? La fuerza está en su doctrina, está en la opinión. Y esa opinión es la que sigue en común una serie de personas que encuentran en ella una forma de acción colectiva. Por eso, para mí, por ejemplo, movimientos como ISIS o partidos políticos como el Centro Democrático, que a pesar de pertenecer a dos órdenes tanto religiosas como políticas, como militares también, son básicamente una secta. Lo son porque no solo por su estructura, no solo por lo que afirman, sino por la forma férrea en que se atienen a ese tipo de afirmaciones que ellos sustentan, a pesar de que uno es político y el otro es un grupo militar con afiliaciones religiosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en realidad las sectas son una forma en que las colectividades humanas se organizan, así como nos organizamos en cooperativas para determinados tipos de acción, así como generamos fundaciones, así como generamos, digamos, colegios o instituciones para resolver colectivamente un problema. Las sectas surgen para solucionar otros, y tiene que ver con la generación de ideas que colectivamente nosotros aceptamos, con fines muy claros, y es separarnos de un grupo mayoritario porque no lo creemos, porque no aceptamos lo que dicen, así como los esenios en el entre el siglo segundo y el primero después de la era. Surgió en el judaísmo, ¿ya? No aceptaron el templo, no aceptaban a los saduceos que estaban allí, a pesar de ser los que seguían la norma. No quisieron optar por lo que el fariseísmo dijo, entonces deciden separarse
e irse de las ciudades y tomar otra opción de vida y de creencias y pensarse en una dicotomía con el mundo externo. No solo veían en mal, no solo veían en el mal a los sacerdotes del periodo, no solo veían como participantes de esta conflagración a aquellos que no se venían con ellos, como en el caso de los fariseos, sino que también los mismos romanos hacían parte de esa orden del mal. Entonces se separan y por eso comienzan a tener términos exclusivistas de ellos. Nosotros somos los hijos de la luz, nosotros somos los verdaderos creyentes, ustedes son los falsos, y comienzan a dualizar de esa manera el mundo y a trabajar de una manera maniquea y dualista. Entonces, ¿qué es en últimas? Como le vengo diciendo, es una actitud colectiva del pensamiento humano. Es una de las funciones. Y yo podría decirlo que de esta manera se puede detectar y trabajar con esto como un concepto de organización. Por incluso parafraseando el famoso libro de Levi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, que hay una suerte de estructuras elementales de las acciones colectivas. Y una de ellas es el de las sectas. Espero que este tema les haya gustado. No sé si hay preguntas y que haya sido del agrado de todos. La próxima semana nos vemos con el tema de Yuval Noah Harari y sus 3 grandes libros que han sido bestsellers en el mundo. Espero que estén aquí pendientes de Pablo y sus mundos con este y otros temas que vamos a tratar.